Respondo aquí la pregunta hecha por un estudiante que dice que le ha costado trabajo probar que todo grupo finito de orden par tiene al menos un elemento de orden 2, diferente del neutro. Un elemento de orden 2, por supuesto, será un elemento con la propiedad G cuadrado igual a E. Es decir, G por G igual a E, por lo tanto G es igual a G a la menos 1. Esta propiedad es válida si G es E, porque E cuadrado da E. Pero nos piden ahora que hallemos o demostremos que existe G diferente de E con esta propiedad, G cuadrado igual a E. O sea, un elemento de orden 2, diferente del elemento neutro. Veamos por qué eso debe suceder para algún elemento G en el grupo de orden par que está aquí descrito. Asumo que G es de orden par 2n y por supuesto si saco el neutro a un lado, estos son dos n-1 elementos, un número impar. Debo probar que aquí tiene que haber alguno que es su propio inverso o con la propiedad G cuadrado igual a E. Hago notar aquí que este grupo de acá, de elementos diferentes del neutro, es un número impar de elementos, puesto que el grupo tiene número par por hipótesis. Ahora, la idea general es que si asumimos que ningún elemento de estos de acá, diferentes del neutro, es su propio inverso, yo podría extraer este con su inverso y me quedaría un número impar. Luego extraería otro con su inverso y me quedaría un número impar. Y todos los elementos que estoy extrayendo son diferentes, tanto el primero que extraje como su inverso, como el segundo con su inverso, etcétera, etcétera. Obligaría entonces que este número de elementos, si eso se pudiera llevar a cabo, tendría que ser par, pero evidentemente es impar. Por lo tanto, es imposible que todos tengan la propiedad de no ser su propio inverso. Si alguno es su propio inverso, no salen dos sino uno. Pero como ninguno es su propio inverso, cuando saco un elemento con su inverso, vienen en parejas. Pero es imposible sacar parejas diferentes de un grupo impar de elementos. Por lo tanto, algún elemento de acá es su propio inverso. Eso es lo que digo aquí. Asumamos que ningún elemento es su propio inverso, contrariando lo que debemos probar. Luego extraigamos de ese número impar de elementos G sub i a G sub 1 y su inverso, y nos quedan 2n-3 elementos, menos elementos, pero aún un grupo impar de elementos. Y como decimos, al extraer este par de elementos, me queda un número impar de elementos. Es evidente que estos dos elementos son diferentes, porque si no son diferentes, entonces G sub 1 sería su propio inverso. Es evidente que si yo examino los elementos que quedan después de extraer estos dos, cualquiera de ellos G sub p, su inverso no puede ser ninguno de estos, porque si no sería precisamente si el inverso de alguno de estos que quedan al extraer estos dos fuera uno de estos, quería decir que el mismo elemento sería uno de estos. Si el inverso de este es G sub 1, entonces el inverso es G sub 1 a la menos 1 y habría salido. Es decir, que todos los que quedan tienen que tener sus inversos en ese grupo impar de elementos restantes. ¿Qué sucede? Aquí le dejo este documento para que lo lea, pero sucedería que así yo sacaría del número impar de elementos que me queda parejas diferentes de elementos, de dos elementos. ¿Cómo puedo extraer parejas diferentes de dos elementos de un grupo impar y todas diferentes y seguir extrayendo? No es posible.
Por lo tanto, quiere decir que en algún momento debe aparecer acá algún elemento que es su propio inverso, que me impida sacar las parejas de elementos y sus inversos. Esa es la demostración. Le dejo el documento para que lo estudie si no es muy convincente para usted.